En un minutito y ya iniciamos. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Les agradezco su presencia, que estén aquí conmigo. Esta plática que les voy a dar y que posteriormente quisiera que hubiera más intervenciones, y al final de esta plática quisiera que abrieran sus micrófonos para dudas, comentarios o cualquier situación que ustedes quieran. Me presento, soy la maestra Sonia Angulo Bernal. Esta materia me encanta, me fascina, era mi adoración cuando yo estaba como profesionista, era mi pasión, la nutrición enteral y parenteral. Duré en Abbott Laboratorios 12 años y en nutrición parenteral y enteral, que era mi especialidad en el IMSS, pues llegué a educación médica precisamente por la nutrición enteral y parenteral. Entonces, esta plática, para no aburrirlos tantos, va a estar dividida en dos partes. Ahora vamos a ver lo que es nutrición enteral y posteriormente vamos a ver lo que es nutrición parenteral. ¿Por qué decidí iniciar con nutrición enteral? Porque casi todos ustedes en los hospitales van a ver lo que es nutrición enteral y muy pocos van a ver lo que es nutrición parenteral. Yo de las dos maneras, tanto de la nutrición enteral como la nutrición parenteral, les voy a enseñar a calcular. Para la otra, si gustan leer más de nutrición parenteral, hacemos cálculos porque no es fácil lo de la nutrición parenteral, pero ya que te adentras a esto es fascinante. Entonces, pues primero preguntarnos qué es la nutrición enteral. En el hospital, como nutriólogos y como nuestro rol de nutriólogos, tenemos que hacer un tamizaje nutricional. Todos tienen que hacer un tamizaje nutricional y vemos que hay pacientes de riesgo o pacientes sin riesgo. Los que van a tener a todos cuando les hacemos un tamizaje nutricional, vemos que hay pacientes sin riesgo, le vamos a dar nutrición normal, sin ninguna modificación. Pero si el paciente está en riesgo, que tenga insuficiencia renal, insuficiencia hepática, desnutrición y que se desnutren más al entrar a un hospital, pues le vamos a hacer un proceso de cuidado nutricional para ver cuáles son los requerimientos que él necesita y sacar un diagnóstico nutricional, que eso lo hacemos con la evaluación del estado nutricional que ustedes todos ya conocen, para que posteriormente nosotros intervengamos y digamos qué plan de nutrición requiere nuestro paciente, ya sea por vía enteral, por vía parenteral o con dieta, para posteriormente hacer un monitoreo y evaluación y documentar esas intervenciones. Muy bien. Primero vamos a saber qué es la nutrición enteral. Es algo muy sencillo. Es el suministro de nutrimentos directamente en el tubo digestivo a través de fórmulas enterales. Estas pueden ser dietas elementales, oligoméricas, modulares, poliméricas o artesanales, ya sea por la vía oral o por una sonda, con el propósito, ¿cuál va a ser el propósito? De mantener o mejorar su estado nutricional de nuestros pacientes. Esto no es de ahorita. Desde el tiempo de los egipcios, ellos trataban de alimentar a sus pacientes con enemas alimenticios. Ellos consideraban que de esta manera preservaban la salud de los pacientes. Posteriormente, los médicos griegos utilizaban enemas por el recto y ellos pensaban que a través del vino, de la leche,
del suero de leche, ellos alimentaban así a sus pacientes. Poco a poco ha ido avanzando la nutrición enteral y día con día ustedes van a ver que cambia la nutrición enteral. Un día es esto, mañana va a ser otra cosa, y hay muchísimos suplementos nutricionales en la actualidad que los vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver por qué dar nutrición enteral. Si tiene su tracto gastrointestinal útil, decimos sí, vamos a dar complementos por vía oral o por nutrición enteral por sonda. Pero si no tiene su tracto gastrointestinal útil, vamos a dar nutrición parenteral. Esto que les quede muy claro, porque luego me confunden mucho cuando me entregan sus reportes lo que es nutrición enteral y lo que es la nutrición parenteral. Son dos cosas muy diferentes y yo se las voy a enseñar a que amen la nutrición parenteral y que les guste lo que es la nutrición enteral y parenteral. Cuando la nutrición está alterada, la digestión, perdón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una dieta semielemental o oligomérica o una alimentación elemental. Y si no, pues damos una dieta polimérica o artesanal. ¿A qué pacientes les vamos a dar nutrición enteral? A pacientes con trastornos neurológicos, pero que tienen disfagia y que no pueden comer. Traumatismo facial. Antes de que me adelante un poco, déjenme decirle que los trastornos neurológicos, que teníamos muchos pacientes que se van a encontrar en el hospital, son pacientes con trauma cráneoencefálico, pacientes con eventos vasculares cerebrales. Muchos pacientes de estos están inconscientes, están en trauma cráneoencefálico y son tan catabólicos como un paciente séptico. O sea, son tan catabólicos, ustedes van a ver uno de estos pacientes y van a ver que tienen más desnutrición. ¿Por qué? Porque actúa con un catabolismo exagerado. En esta semana vimos con María Luisa un pacientito que tiene ella con trastorno neurológico, y yo le decía, es que no importa ahorita la glucosa, en este tipo de pacientes hay que darla normal, pero son pacientes tan catabólicos, les bajé un artículo para que lo vean, de que se consumen tanto como un paciente séptico. Entonces, cuando tengan este tipo de pacientes, ustedes van a ver la desnutrición tan importante que presentan. Cuando hay traumatismo facial, traumatismo oral o esofágico, cuando hay anomalías congénitas, cuando hay insuficiencia respiratoria. A veces los médicos quieren dar una dieta polimérica normal a un paciente con insuficiencia respiratoria. Recordemos que los carbohidratos producen más dióxido de carbono. Entonces, a este tipo de pacientes hay que dar bajos carbohidratos, normal en proteínas y altas en grasas, para bajar el dióxido de carbono. Entonces, una dieta polimérica como Pulmocare para paciente con insuficiencia respiratoria lo pueden dar. Lesiones cerebrales traumáticas, cuando están en estado comatoso, cuando tienen esofagectomía o que tengan incapacidad de comer lo suficiente, que están en estado hipermetabólico como las quemaduras, cáncer, insuficiencia cardíaca, cardiopatía congénita. En pacientes con deterioro de la ingesta por cirugía o lesión orofacial, pacientes que tengamos de anorexia nerviosa. A veces hemos tenido pacientes de anorexia nerviosa que no los alcanzamos por la vía enteral. Entonces hay que combinar y darle alimentación mixta. Por lo general teníamos una pacientita que se llamaba doña Elena. Ella se quitaba todas las ondas y
por más que le poníamos otra vez la sonda, se las quitaba y se estaba desnutriendo. Pesaba como 43 kilos, ese caso me acuerdo muy bien, y le tuvimos que dar nutrición parenteral y enteral porque no alcanzábamos el requerimiento por la vía enteral, a pesar de que tienen su tracto gastrointestinal íntegro, a ella no la alcanzábamos. O los pacientes de SIDA que tienen mucha diarrea y vómito, también, o sea, tenemos que valorar, y es la experiencia de cada paciente lo que nos va a determinar dar si es por vía enteral o parenteral. Cuando hay retraso en el desarrollo, fibrosis quística, cuando hay deterioro de la digestión o absorción o metabolismo, cuando hay gastroparesia grave, errores metabólicos congénitos. Ahorita los que están mucho en laboratorios de leches ven muchos errores innatos en el metabolismo. Hay pacientes que no te toleran los aminoácidos, hay pacientes que no te toleran la lactosa, hay pacientes que no te toleran los aminoácidos de cadena aromática, los que tienen, que no te toleran los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, en pediatría van a haber muchos errores metabólicos en la nutrición enteral, entonces tendremos que manejar una fórmula especial para estos niños. En la enfermedad de Crohn, o si tienen síndrome de intestino corto, o pancreatitis, o quemaduras. También las quemaduras a veces no las alcanzamos por la vía enteral y hay que dar nutrición parenteral. ¿Cuáles son las vías de acceso de enteral? Ustedes van a oír, hay que darle nutrición enteral por sonda nasogástrica, o por sonda nasoyeyunal, o por gastrostomía. ¿Y cuál es la gastrostomía? ¿Y cuál es la yeyunostomía? Son pacientes que van a estar alimentados por más de 4 semanas y que requieren una gastrostomía. Son pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de lengua o cáncer de esófago, o que tienen un aneurisma que se les reventó una vena en la cabeza y que quedan al otro día semi-inconscientes y que no van a tolerar esto y van a tener riesgo de broncoaspiración. Entonces a ellos hay que bajarlos a quirófano y ponerles una pequeña sonda a través de la gastrostomía o bien a través de la yeyunostomía. La yeyunostomía tiene sus indicaciones especiales, la gastrostomía también, y las sondas estas. Vamos a verlo más adelante. Cuando tenga una duración de menor a 4 semanas o mayor a 4 semanas, decimos que es una sonda, no vamos a requerir sino una gastrostomía o una yeyunostomía. No se les va a poder dar una sonda nasogástrica o nasoyeyunal. ¿Por qué? Porque ellos tienen problemas de broncoaspirarse y hay riesgo de broncoaspiración. Entonces, por ejemplo, cuando hay riesgo de broncoaspiración, vamos a darle la sonda hasta el yeyuno o una yeyunostomía. Y cuando va a ser mayor de 4 semanas, vamos a darle una gastrostomía. ¿Cómo es el acceso de esta sonda gástrica o al intestino? Tiene que ser la de gastrostomía. Será prepilórica antes del píloro. Y aquí se les hace un hoyito donde se les pone la sonda y se bajan a quirófano estos pacientes y si no hay riesgo de broncoaspiración, se les pone el catéter de la sonda de gastrostomía. Pero si ustedes ven que hay riesgo de broncoaspiración, se aconseja al médico darlo después del píloro para que el alimento no regrese y les provoque esa broncoaspiración. Esta gastrostomía es la que ocupamos normalmente en los pacientes que tienen impedida, como les decía, cáncer de esófago, cáncer de lengua,
que tienen problemas en el esófago y que pues van a estar en estado de coma. Entonces hay que darles a ellos este tipo de gastrostomía para que sea una alimentación por un tiempo más prolongado. Estos tipos de pacientes duran hasta meses con esta sonda de gastrostomía. Ahora bien, vamos a pasar a la clasificación de las dietas enterales. Ustedes han oído mucho de, ¿cuáles son las dietas poliméricas? ¿Cuáles son las dietas oligoméricas? ¿Cuáles son las elementales? Por su tamaño de moléculas es muy sencillo. Oli es 1, poli son muchas moléculas que requiere el aparato digestivo completo y que se requiere de un tracto gastrointestinal íntegro. Y son poli porque son muchas moléculas. Y estas pueden ser comerciales o las artesanales que ustedes ven en el hospital. Y las oligoméricas es de una molécula, por eso se llama oligoméricas o elementales. Estas pueden ser peptídicas porque son de dos moléculas, o elementales que es una sola molécula. Por su tamaño de moléculas, por eso se clasifican así. En nutrición enteral vamos a ver este tipo de dietas en el hospital, tanto las dietas elementales que ya les decía que se absorben de inmediato, que cuando tienen deteriorada el tracto gastrointestinal requieres de una dieta elemental o oligomérica. Y si tienes tu tracto gastrointestinal íntegro sin ninguna dificultad para digerirla, pues requieres de una dieta polimérica o polimérica especializada, que la vamos a ver más adelante. Todas estas se clasifican las dietas enterales. También se dividen por su balance nutricional en normoproteicas, hiperproteicas, fórmulas especiales o fórmulas inmunomoduladoras. Según su osmolaridad, hay pacientes que no te toleran mucha osmolaridad y que, por ejemplo, como el Osmolite, que son para pacientes que están en estado de coma y que requieres darle de una dieta isotónica. Entonces, por su osmolaridad también lo van a oír, que son isotónicas, moderadamente hipertónicas o hipertónicas. Y por su densidad calórica también van a oír que es una caloría por mililitro, o las concentradas que te dan hasta 2.5 calorías por mililitro, o las diluidas. Pero la clasificación que ustedes van a ir principalmente son por poliméricas, poliméricas, oligoméricas elementales o oligoméricas. Entonces, como yo les decía, poliméricas, y por eso les puse aquí mucho, hagan de cuenta que son muchos módulos y que estos módulos están en forma de polímeros sin hidrolizar y requieren de una gran capacidad digestiva completa. Esta aporta proteínas completas, hidratos de carbono completos y lípidos completos. ¿Qué es o qué, dónde lo hemos visto estas dietas poliméricas? En el hospital donde ustedes van a ver que son poliméricas o artesanales. Son las dietas artesanales, las que vemos que la licúan por gastroclisis. Estas se llaman poliméricas o artesanales, pero a estas poliméricas también hay en forma comercial. Estas requieren de gran capacidad digestiva, o sea, están sus polímeros en muchas moléculas y por eso requieres de un tracto gastrointestinal íntegro. Sus proteínas, ya lo van a ver, están en caseinato de calcio, en proteína hidrolizado de soya. Los hidratos de carbono, ¿cómo los encontramos? En almidones de cereales hidrolizados, en fibra como los fructooligosacáridos, insulinas, peptinas, gomas, en polímeros de glucosa como la maltodextrina y jarabe de maíz, en fructosa, sacarosa, y en lípidos
pues los encontramos en los aceites de girasol, soya, maíz, cártamo, o lo ideal es utilizar de cadena media o aceite de pescado para este tipo de pacientes, cuando los utilizamos en forma artesanal. Estas dietas poliméricas, como les repito, requieren de una digestión completa, requieren de amilasa salival, de pepsina, de enzimas pancreáticas, de sales biliares y de enzimas intestinales. De todo una estructura digestiva requieren para estas dietas poliméricas. ¿Por qué? Porque recuerden, son muchas moléculas, por eso se llama poli, muchas moléculas que están en forma completa y que requieren de una digestión completa. ¿Sí les quedó claro hasta ahí? Ahorita, si no, pues hasta el último abrimos micrófonos por las dudas que tengan. En forma artesanal, ¿cómo lo vamos a dar? Las fuentes de hidratos de carbono, fuentes de proteínas y las fuentes de lípidos que los vemos en los hospitales, ¿cómo los utilizamos? Como verdura cocida, chayote, zanahoria, o como fruta cocida, manzana, pera, durazno, o como jugos industrializados, utilizamos jugo natural o colado o jugo de manzana para dar calorías al paciente. Se requiere de esto para hacer una dieta artesanal. La fuente de hidratos de carbono que ocupamos también son cereales, que les recomiendo el cereal infantil instantáneo para que no se haga tan pesada la dieta. Atole frío, cono sin leche, galletas tipo María, pan de caja sin orilla, bebida de arroz y los cereales infantiles, como les digo, puede ser de avena, cebada, centeno, etc. Y azúcares, por lo general en el hospital utilizamos jarabe de maíz o frutas en almíbar para dar mayor cantidad de calorías en poco volumen. Entonces, acuérdense de eso. Si ustedes tienen que preparar su dieta artesanal, pues utilicen este tipo de alimentos porque es mucho mejor, que a veces les ponen otros alimentos que no, o les dan caseinato de calcio, por ejemplo, les quieren dar a su paciente más de 30 gramos al día. ¿Y qué ocasiona darle más de 30 gramos al día a tu paciente? Se estreñe por el tipo de proteína que tiene, entonces no más de 30 gramos le tienes que dar a tu paciente. Leche en polvo pueden dar, bebida vegetal de soya o de almendra. Si el paciente no te tolera bien la leche, pues dale bebida vegetal de soya o de almendra, pechuga de pollo, hígado de pollo, clara de huevo. Acuérdense que la clara de huevo tiene que ir tibia para que se aproveche la albúmina del huevo. Y pues el caseinato de calcio, que ya lo mencionamos. Y como fuentes de lípidos, pues aceites vegetales, la yema de huevo, o ya hay módulos de lípidos, de triglicéridos de cadena media. Cuando tu paciente tenga un problemilla ahí para digerir las grasas, pues ya hay módulos de cadena media que le puedes dar a tu paciente. Y en forma, acuérdense que cuando coces los alimentos, pues pierdes completamente la fuente de vitaminas y minerales. Por eso hay que utilizar complementos como jarabe de tabletas o molidos en mortero para que quede en forma líquida completamente o en polvo para que no se haga viscosa tu dieta. Pero le das así los suplementos de vitaminas y minerales. En el mercado ya hay muchas dietas poliméricas, muchísimas en el mercado. Todas ellas tienen sus nutrimentos en forma intacta, por ello se requiere de una capacidad de digestión y absorción completa. Se pueden administrar ya sea por el tracto gastrointestinal o este paciente que tenía yo neurológico, que hay que alimentarlo por sonda o por gastrostomía. Hay ya para pacientes renales,
hay para pacientes renales que se dializan, hay para pacientes pulmonares o que tienen problema del pulmón, hay pacientes como el Ensure o el Enterex que son normales. Este es para paciente hepático que tiene aminoácidos de cadena ramificada. En vez de metabolizarse en el hígado, se metabolizan en el músculo, por eso tiene aminoácidos de cadena ramificada. Y para pacientes diabéticos. Entonces hay muchísimas fórmulas en el mercado que ustedes ya pueden encontrar y recomendarle a sus pacientes. Pero ¿cuáles son los pacientes que vemos por lo general? Son pacientes de bajos recursos y que pues desgraciadamente pues tenemos que ver qué tipo de alimentación les vamos a dar. Yo les voy a compartir este mini vademecum que hicimos hace muchos años, bueno, hace como 2 o 3, se hizo para el servicio de endocrinología y nutrición. Trae fórmulas para asistir al paciente, cuando darle un paciente renal, un paciente hepático, un paciente pulmonar. Hay que, bueno, yo lo hacía en mi época cuando yo trabajaba en Abbott Laboratorios y no lo tengo en electrónico. Yo no sé si alguien quisiera venir a escanear los documentos. Son cosas muy todavía que les sirve mucho a ustedes, y que es de nutrición para el paciente anciano. Lo hicimos también, a eso me dedicaba yo en Abbott, a traducir libros y a publicar libros de mi autoría para nutrición en el paciente geriátrico, de lípidos, y que me pareció excelente, pero no lo sé si exista todavía en el mercado, de alimentación enteral. Es del Instituto Nacional de Nutrición. Aquí viene qué es la nutrición enteral, cómo se clasifica la nutrición enteral, y lo que me encanta de este manual que sacó el doctor Pasquetti en su época es que viene ejemplos de dietas artesanales para pacientes renales, para pacientes hepáticos, para pacientes pulmonares. O sea, ¿qué es lo que le puedes poner en forma de alimentos naturales? Y te menciona ahí de algunas fórmulas comerciales. Entonces, en este librito, no lo sé si exista todavía, alguien que se vaya a dar una vuelta al Instituto Nacional de la Nutrición y nos los quiera compartir las nuevas ediciones. No lo sé porque el doctor Pasquetti dejó de escribir algunos libros, pero este libro yo lo tengo físicamente y no lo puedo tampoco escanear, no lo tengo escaneado, pero estaba muy bonito porque tenía todos los ejemplos de dietas artesanales para renales, hepáticos y eso, y atrás vienen las dietas comerciales, pero les servía bastante. Todo lo que hay de la nutrición enteral. Se ha escrito muchísimo, pero esto es lo fundamental que usted debes de tener para que sepas de toda la nutrición enteral que existe. Ahora bien, pasemos a las dietas oligoméricas. ¿Cuáles son las dietas oligoméricas? Las dietas oligoméricas, como ya les decía yo, son una molécula, 2 moléculas, son en forma de péptidos muy pequeños, tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres. O sea, de estas fórmulas no requieren de una digestión completa, se absorben de inmediato. Se clasifican en peptídicas y elementales. Sus lípidos están en su forma moléculas más pequeñas. Si ustedes se fijan, tanto las proteínas, la glucosa y los lípidos vienen en su forma más simple, moléculas ya para absorberse, en triglicéridos de cadena media, ácidos grasos de cadena corta, disacáridos, monosacáridos, fructooligosacáridos, que ya vienen en su forma más simple para absorberse. Ellos
no requieren de una digestión completa, no requieren de amilasa, no requieren de pepsina, no requieren de enzimas pancreáticas ni sales biliares, solamente de enzimas intestinales porque se absorben de inmediato en el intestino. No requieres de una digestión completa para este tipo de pacientes. Sus proteínas están en suero de leche parcialmente hidrolizada, lactoalbúmina, aminoácidos libres, almidón de maíz hidrolizados, maltodextrinas, fructosa, sacarosa, y están en su forma más simple también los lípidos como ácidos grasos de cadena media, de cadena corta, que se absorben de inmediato. El ejemplo de este tipo de dietas enterales, pues lo van a ver ustedes en el hospital. Son dietas como el Peptamen o el Alitrac, que son pacientes que tienen deteriorada su digestión y que requieren solamente de absorberse, como el Inmunés, el Glutipac, el Alitrac, y que tienen nutrimentos especializados para absorberse de inmediato y no requieren de una digestión completa. Y ya ahora en el mercado hay las fórmulas modulares. Esto es una maravilla. De verdad que si con tu dieta enteral que haces con alimentos, ya le puedes agregar como el caseinato de calcio, proteínas. Puedes agregar albúmina, puedes agregar hidratos de carbono, puedes agregar glutamina, puedes agregar vitaminas, lípidos, lo que te haga falta para tu dieta. Estas están en fórmulas modulares. Es algo extraordinario lo que hay ahora para los pacientes y que tú los puedes alimentar adecuadamente sin que los dejes que se vayan a una desnutrición, porque ya les aumentas. Si ellos requieren más proteínas, requieren más electrolitos, requieren más lípidos, tú les puedes dar esa alimentación en forma modular. Y aquí les traigo el caso clínico de una paciente. Esta paciente tiene 72 años y tiene un diagnóstico de cáncer de lengua y esófago, y actualmente ella cursa con estenosis esofágica. O sea, ella no puede tragar los alimentos, entonces requiere de una alimentación pues por gastrostomía, ¿no? Su peso actual es de 45 kilos, pero ella habitualmente pesaba 55 kilos. Cuando ingresó al hospital, pues pesaba como 52 y ha bajado 45 kilos. Su albúmina está baja de 3.1 y pues su ingestión dietética pues ha disminuido completamente porque no puede pasar alimentos. Entonces su diagnóstico nutricional es una pérdida de peso significativa, su albúmina baja y su ingreso insuficiente tanto de energía como de proteínas. El primer caso es pues, determinar el requerimiento de esta paciente de acuerdo a su enfermedad y a su estado nutricio. Después se desarrolla un cuadro de distribución energética para obtener los gramos de nutrimentos y cubrir la alimentación enteral. Por favor, chicos, yo no quiero que esta clase se quede nada más que yo les dé la clase y ustedes escuchan. A mí me gusta que participen mucho. Entonces, para otra sesión que ustedes me pidan, vemos un caso y ustedes van contestando el caso para que aprendan, porque no es lo mismo yo darles todo pues en forma de que nada más ustedes escuchen y pues hay que calcular y saber calcular. Entonces para la de parenteral les voy a poner un casito también y ustedes van a saber calcularlo. Es muy fácil y no tengan miedo a enfrentarse a esto. La primera vez que a mí me acercaron a la nutrición enteral y parenteral y ya yo era una especialista,
Mi maestro fue el doctor Jorge Robles Gris. Pues la verdad, lo quiero mucho porque de él aprendí muchísimo y y pues hasta la fecha, se los juro, me acuerdo el requerimiento de electrolitos de sodio de 1 a 1.4 por kilo por día, potasio de 0.7 a 0.9 por kilo por día, calcio 0.22 por kilo por día. Así nos traía el doctor Robles y teníamos que saber, tanto de enteral como parenteral, cuánto había tenido de pérdida de electrolitos por fístula en 1 litro, etcétera. Y entonces yo no quisiera que llegaran a lo mío, pero sí que sepan calcular y que no les digan y los asusten, es que la parenteral solamente la calculan acá los médicos. No, o sea, uno como nutriólogo se tiene que atrever a hacer las cosas y decirles, no, doctor, te equivocaste. Por ejemplo, en X hospital regional de acá del Estado de México, cuando yo llegué acá, o sea, le estaban dando a un paciente pulmonar una dieta elemental que es Vivonex. O sea, esa es altísima en hidratos de carbono. Y dices, ¿por qué le estabas dando a un paciente pulmonar Vivonex? O sea, no, o sea, era alta en carbohidratos, entonces le provocabas más dióxido de carbono a tu paciente. ¿Y cuándo lo ibas a curar? Pues nunca. Entonces, hay pacientes que requieren de un cuidado muy estricto y que ustedes tienen que saber cómo calcular las cosas y que no les digan, es que tiene parenteral y nosotros no sabemos. La primera vez que a mí me enseñaron la parenteral, de veras yo no dormí porque me dijeron, es que se va a morir tu paciente si tú le preparas la parenteral. Yo preparé la parenteral como me enseñaron a hacerla el doctor y todo, y al otro día llegué a las 5 de la mañana, mi entrada era a las 7, pero iba a ver si estaba vivo el paciente o no. Entonces, no tengan miedo porque te asustan muchas veces a enfrentarte a estas cosas y no vean ustedes que pueden calcular y que deben de calcular y que deben de saber de todas las dietas enterales y parenterales que existen. Y van a ver que es muy bonita la parenteral. Son pacientes en estado crítico que se levantan con la nutrición y que te fascina verlos cómo van avanzando en su nutrición. Este caso es de esta paciente. A ella le calculé por Harris y Benedict 1650 calorías y se le dio una distribución de 50-20-30 más o menos, que quedó en 54-18-28 por los gramos que tenía de hidratos de carbono, proteínas y lípidos para esta paciente. Su requerimiento de ella, pues, son 1650 calorías con 74 gramos de proteínas, 51 gramos de lípidos y 223 gramos de hidratos de carbono. A ella se le dio pechuga de pollo, leche deslactosada porque no toleraba bien la leche, huevo tibio, que se le dio, y casinato de calcio. Se le dio manzana cocida, zanahoria cocida, galletas María, cereal infantil, jugo de manzana y miel de maíz y aceite vegetal. En total, pues se cubrieron sus calorías totales y en el cálculo real fue 1663.25 con 73.45 y 51.37 de lípidos, así como 220.6 gramos de hidratos de carbono. Su adecuación fue del 100.8%, 99.9%, y cómo sacan la adecuación, el cálculo real con la cifra ideal por 100, y debe ser siempre entre 95 a 105 para que ustedes den una dieta ideal para tu paciente. A este tipo de pacientes siempre hay que hacer un proceso de atención nutricia,
un monitoreo, pesarlo, ver si no se puede pesar el paciente, hacer una evaluación subjetiva con un diagnóstico y una intervención cada 15 días para ir variando la dieta. Por lo general, hay que seguir realmente que no esté con sobrecarga de líquidos, ver y vigilar la glucosa para que no haya un descontrol hidroelectrolítico, que tenga hipo o hiperglucemia, una distensión con molestias abdominales, que su ingesta, ver que la esté tolerando la dieta, porque hay pacientes que no te toleran la lactosa, entonces ver eso y cambiarles a una leche de almendras o una leche sin lactosa para que tu paciente tolere perfectamente todo. Ver y vigilar los signos y síntomas de edema para que no esté, o de deshidratación, que se vea la consistencia y el volumen de las heces fecales. Los pacientes neurológicos, por lo general, chicos que están mucho tiempo en cama, ellos empiezan a hacer escaras y tienen estreñimiento. Entonces tienen que estar ustedes vigilando sus síntomas, que estén defecando bien, o al revés, que no les haya caído mal la leche o algún alimento de la dieta artesanal y les dé diarrea. Entonces tienen que irlo vigilando frecuentemente porque, por ejemplo, las dietas, las gastroclisis, a veces enfermería, ¿qué hacía? Tenía que pasarlo en su tiempo, adecuado goteo y demás. ¿Y qué pasaba? Le abrían a la gastroclisis y les decían, la pasaban en media hora, cuando la alimentación enteral la debes de pasar en forma adecuada, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues al paciente le provocabas diarrea. Entonces, tienes que ir vigilando todo esto que les puse para hacer un monitoreo clínico. ¿Para qué? Para evitar complicaciones tanto mecánicas como metabólicas como infecciosas que hay en la nutrición enteral. Las mecánicas las provoca la misma sonda por broncoaspiración. Hay pacientes que no les colocan bien la sonda y no checan que la sonda esté adecuadamente en el sitio adecuado para alimentar al paciente, y hay una broncoaspiración. Hay complicaciones relacionadas con la sonda o complicaciones por obstrucción. Por ejemplo, en la broncoaspiración, esta es una complicación muy grave porque el paciente se puede morir. Grandes cantidades de la fórmula la regresan, hay un vaciamiento gástrico y el paciente broncoaspira, y entonces hay problemas de que hasta puedan fallecer. O hay complicaciones mecánicas relacionadas con la sonda. Hay mala instalación de la sonda, como les decía. Hay lesiones o perforaciones en el tracto gastrointestinal cuando no la colocan adecuadamente. Hay salida o desplazamiento de la sonda. Comúnmente pasa en los pacientes que están en estado de coma o desorientados. Hay irritación por rozamiento del sitio de la sonda. Por lo general, los pacientes en instituciones que son públicas, van a ver que los pacientes pobrecitos tienen irritaciones en su fosa nasal porque les ponen sondas de muy grueso calibre. Entonces empiezan con irritaciones en su sonda, o en la gastrostomía, vean, hay erosiones o infección de la gastrostomía. Esto es una gastrostomía buena, es un tubito que nada más se pone, pero cuando hay este tipo de sondas, que lo vemos mucho en el IMSS, en el ISSSTE, en salubridad, el paciente se perfora a veces, y pues no, lo ideal hay que usar sondas de bajo calibre, con punta de tuxteno, para que llegue. Esta es la guía metálica que llega hasta donde tú quieras colocar la sonda adecuadamente. Pero hay veces que las ponen, entra la sonda,
y las ponen en pulmón. ¿Qué pasa? Pues hay broncoaspiración. O está mal colocada en un sitio mal colocado. Por eso es que tenga una guía metálica con punta de tungsteno para que la sonda llegue y tú a través de la placa veas que está colocada adecuadamente. Y pues por dos vías, tanto por vía para que alimentes aquí a tu paciente y otra vía para los medicamentos. Entonces esto es lo ideal usar, pero pues les metemos sondas de muy grueso calibre y a pesar de que les metemos sondas de muy grueso calibre, ¿qué pasa? Se taponean por la alimentación artesanal. La alimentación artesanal hay veces que está tan espesa que la dejan los manejadores de alimentos que nos tapan las ondas enterales. Nosotros lo que le poníamos al paciente para destaparla es 5 mililitros de Coca-Cola. Con el gas se destapaba de inmediato y no había ningún problema en el paciente. Pero lo ideal es utilizar los alimentos artesanales que yo les dije para evitar este tipo de complicaciones que vemos en los pacientes día con día. Y también, pues, por obstrucción de la sonda, como les decía, no hay un lavado adecuado de la sonda. Las enfermeras a veces les valen y la lavan. Entonces les administran por ahí la comida y les alimentan por ahí los medicamentos. Entonces, de preferencia se pide que sea una sonda ideal para el alimento y una sonda o de dos vías, una para los alimentos y otra para los medicamentos. Y bueno, el tipo de diámetro que utilicen, pues va a ser la permanencia de la sonda. De veras que se ocasionan úlceras en los pacientes por el tipo de sonda que utilizan, pero sí quiero que las conozcan para que vean que hay más sondas, más tipos de sondas y no nada más las sondas que vemos en las instituciones de salud. Y hay complicaciones también metabólicas, como les decía, a veces le pasan a chorroclisis, que les decíamos nosotros las enfermeras, y les causan hiperglucemia al paciente. Hay alteraciones hidroelectrolíticas porque les da pues diarrea al paciente, o hay pacientes que han dejado de comer desde hace mucho y que les causamos síndrome de realimentación, que esto lo vamos a ver en la segunda parte de esta plática con lo de nutrición parenteral, y que es muy importante que lo ocasionen, porque a veces el paciente ha dejado de comer más de 2 meses que llega al hospital y nosotros lo queremos sobrecargar de alimentación, de tanto de energía, proteínas, fósforo, electrolitos, y le causas un síndrome de realimentación y el paciente puede fallecer. Hay también en enteral, siempre vas a encontrar complicaciones gastrointestinales. La fórmula le cayó mal y tiene náuseas y vómitos, hay distensión abdominal, hay diarrea, como yo les decía, o estreñimiento. El estreñimiento porque el paciente tiene mucho tiempo acostado, les causas fístulas, les causas estreñimiento, entonces hay que vigilar la fibra de dieta que le das en sus alimentos. Y pues hay nutrimentos especializados, ya ahora, en mi época no existía tanto como ahora, pero la Alictrac sí existía, pero ya como módulos solos no existían, no existía como la glutamina, no existía la arginina, los ácidos nucleicos, y la verdad que ahora traen tantos efectos beneficiosos para tu paciente que lo sacas muy rápido. Hay pacientes inmunocomprometidos que requieren de una nutrición especializada y que toleran perfectamente así la dieta. Ahora vamos a ver este tipo de nutrimentos especializados. Se los traje para que los conozcan. No sé si han oído de las funciones de la glutamina.
Este es especial para los pacientes inmunocomprometidos. Les mantiene la función de la barrera intestinal, regenera su mucosa, hay mejor celularidad de las mucosas, reduce la gravedad de la lesión en pacientes que tienen quimioterapia o por resección o por radioterapia, que a veces les lesionas mucho la mucosa intestinal. La glutamina les ayuda a regenerar nuevamente este tipo de mucosa. Estimula la proliferación y la función de los linfocitos, también te regula que tu paciente que está en estado crítico tenga balances nitrogenados adecuados, mejora la supervivencia, y la verdad es un aminoácido condicionalmente esencial en pacientes que están graves. Su papel importante es mantener la síntesis proteica de las células, alto recambio y disminuir el estrés de este tipo de pacientes. La función de la arginina, pues también tiene una función primordial, promueve la síntesis de colágeno, ayuda a disminuir la catabolia proteica que tienen estos pacientes, mejora tu balance nitrogenado, mejora tu cicatrización, ayuda a la respuesta metabólica e inmunitaria, también aumenta el número de linfocitos, hay menos pérdida de peso por la lesión y la gran catabolia que existe tanto en sepsis como en pacientes graves, y esto es muy importante. Con la arginina incrementamos la albúmina y la síntesis proteica en hígado durante la sepsis. Entonces ya hay cosas tan maravillosas que dije, wow, ya puedes alimentar a tu paciente más, pues por todo, ¿no? Y pues ustedes han oído actualmente en el mercado los probióticos y prebióticos y probióticos, ¿no? Que pues, los probióticos ayudan como los oligosacáridos, los oligosacáridos pues son los sustratos energéticos preferidos del intestino y pues proliferan, hacen que haya menos bacterias en tu intestino y que tengas una adecuada digestión y absorción. Y no sé si lo han oído ustedes hablar en todos los productos, como los de los alimentos que saca Yakult, etcétera, pues les recomiendan este tipo de prebióticos y probióticos que son muy buenos para evitar el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y para los pacientes diabéticos también les ayuda muchísimo. Y los nucleótidos, que sus nutrimentos son como el DNA y el RNA, que te ayudan a la respuesta inmunitaria del huésped, favorece la respuesta inmunológica, y tus pacientes graves salen muy rápido con este tipo de nutrimentos. Pues día con día va cambiando la nutrición enteral. Hoy vamos a ver estas cosas, mañana vamos a ver otras más, pero nosotros debemos ser tan inteligentes de poder calcular una dieta especializada con alimentos naturales combinados con alimentos comerciales para dar la mejor nutrición para nuestro paciente. El futuro de la nutrición cambia día con día y ustedes tienen que salir de la carrera y seguir estudiando, porque la nutrición hoy es una cosa, mañana es otra, y pues tanto lo van a ver ustedes como en genética y nutrición o en mismo nutrición artificial. La nutrición va cambiando día con día, y pues les agradezco mucho esta primera parte de lo que es la nutrición enteral. Para la siguiente vamos a ver nutrición parenteral, y les voy a enseñar a calcular también, y que sepan qué es una nutrición enteral y qué es una nutrición parenteral, y ustedes sepan diferenciar el tipo de dietas enterales que existen en el mercado para dar una especial a su paciente.
pues no sé si tengan alguna duda. Ahora sí abrimos micrófonos por si quieren decir algo, comentar algo. O los confundí más. Ay, sí. Hablen sin miedo, pues si no, nunca van a aprender. A ver, Carolina. Yo tengo una duda. Sí. Escuché que decía que en la tradicional, en la artesanal, perdón, las vitaminas o complejos que hagan falta. ¿Estos los receta también o los diagnostica también el médico o nosotros tenemos que hacer el...? Tú le tienes que calcular las vitaminas y minerales y puedes pedir suplementos. Bueno, en el IMSS así lo hacíamos. Pedías suplementos de vitaminas y minerales y le agregabas a tu dieta artesanal. ¿Por qué? Porque acuérdate que al cocer las verduras y las frutas, pues se pierden vitaminas y minerales. Y nunca, nunca lo vas a alcanzar con una dieta artesanal si no lo suplementas. Ok. Uh-huh. Sí. No sé, Maestra, buenas tardes. Estatua alguien 1,30 m. Maestra, ¿sí me escucha? A ver, aquí dice que... Ajá, dime, Sari. Pues tengo, ¿verdad? Profe, yo quería preguntarle acerca del gasto energético para un paciente quemado. Ajá. Porque hoy se le dio una dieta mixta porque el paciente sí está comiendo, pero le tuve que agregar dieta polimérica comercial. Sí, sí. Y nunca lo vas a alcanzar. Entonces, exactamente, se combinó la dieta de alimentos comestibles, o sea, bueno, pues lo que le hacen ahí en cocina más 2 latas, pero mi problema no fue ese, sino que no sí supe, pero le hice el gasto energético con la fórmula de Curreri. Ajá. El paciente tenía 70% de quemaduras. Ajá. Y no sé si sea correcto que las calorías que tenía que ser eran de 4,100 y tantos. Sí, ellos son muy catabólicos, Sara. Son muy catabólicos este tipo de pacientes, como les decía, los neurológicos o los quemados, son muy catabólicas, requieren de muchas calorías y a un quemado nunca lo vas a alcanzar con dieta enteral. O sea, aparte de su dieta, pero tiene 70% de quemadura. Entonces a ellos mínimo con dietas comerciales como el Ensure, el Nutrex o estas, mínimo como suplemento les tienen que dar 3 latas al día. Ah, ok. Como suplemento. Bueno, pero lo primero que me pidieron hoy fue que le ajustara que las proteínas. Uh-huh. Entonces, resulta que en Curreri la fórmula dice que alcanzas 3 gramos por kilogramo de peso. Ajá. Y dándole ese requerimiento tan alto, mi balance energético necesito muchísima proteína. ¿Sí es así? ¿Sí se puede? Sí. A él nunca lo vas a alcanzar porque son muy catabólicos, se están consumiendo ellos solitos, como los neurológicos, como les decía, se están consumiendo ellos día con día rapidísimo. Nunca lo alcanzábamos con nutrición enteral. A ellos hasta parenteral les teníamos que dar, Sara. Entonces, te están dando eso. ¿Cuánto de relación calorías-nitrógeno le calculaste? Pues solo empecé con un 25% con la de Curreri, pero es en lo que tenía dudas, si es correcto que haya aplicado esa fórmula o hay alguna otra,
porque sabe que decía que es 25 calorías por el peso. El paciente pesaba 55 kilos y eran 1,375. No, a Pero- ellos les tienes que dar como 35 calorías por kilo por día. Y con Harris y Benedict te salen, es la mejor que yo les recomiendo que utilicen por la experiencia que yo tengo. Es la que tiene el 13% de error con un calorímetro. Entonces, esa es mucho mejor porque ¿cuánto pesaba tu paciente, Sara? 55 kilos. Fíjate, 55 por 3 le tenés que dar 165 gramos de proteína. Son muchísimas, o sea, nosotros requerimos, pues, ¿qué te diré? 85, 90. Ajá. Y para él requería 165 gramos. O sea, y para alcanzar la relación calorías-nitrógeno, pues no. O sea, que a mí no me cuadraba porque ya utilizando la de Curreri daba 4,100 calorías y al poner las calorías me daba para alcanzar la relación hasta 220 calorías porque tenía que ponerle 4, entonces yo por eso tenía esa duda. No, con esto que le alcances 200 a uno está bien. 200 calorías por gramo de nitrógeno, sí. La relación calorías-nitrógeno. Porque esa me dieron 118 a 1. Ajá. Y son 220 gramos. Digo, 4 calorías de proteínas por gramo. Sí, pero le tienes que dar 165 gramos de proteínas. Te están diciendo a 3 gramos por kilo por día, ¿no? Es que ahí dice que eso es lo que debe de ser, pero al darle yo todo el gasto energético con esa fórmula, me subía demasiado. Entonces, si aplico la de Harris Benedict, ¿cuánto le tengo que poner de...? Pues si quieres hacemos el cálculo. Ahorita lo hacemos y lo presentamos cuando les dé lo de parenteral. Lo presentas tú. Sí. Y vas a ver a él alimentación mixta. O vamos al... Te quedas conmigo y me dices cuánto pesa, cuánto mide, su lado de estrés, cuánto tiene de quemadura. Y ahorita te saco en el de endonutrición, viene muy bien lo de quemaduras. Ok. Bueno. Si quieres para calcularles y ya nos quedamos ahorita. Sí, está bien, profe. Sí, cómo no. A ver, luego, ¿quién más? Pero yo quiero... A ver, ajá. Sí. Dime tú. Ajá. A ver, no venía preparada, pero se los voy a dar para enterar. Tienes que iniciar primero con un 25, con un 10, un 25 y luego 50 y hasta llegar al 100%. Y de igual manera para retirarlo. ¿Sí me entendiste, Ethel? Espérame, aquí tengo la diapositiva, a ver si me la deja subir. Si me esperan un segundito. No venía preparada, pero... Sí, porque pobrecitos pacientes. Y es que el error es que muchos médicos no saben de nutrición. Entonces... David. A ver, la estoy convirtiendo a PDF también, la de parenteral.
Aquí. Ahí voy, ahí voy. Voy a quitar esta de enteral, por si querían algo, ya no la van a tener ahí. Voy a arrastrar la de parenteral. Oiga, profe, esa presentación la tenemos en el material de la escuela. No. Ay, No. ¿No las puede pasar? Sí, claro. Ok, muchas gracias. Y si quieren también vemos, ahora que veamos la parenteral, las ecuaciones para calorías y cuál es la mejor. Sí. Traigan así un casito como el de Sara para la siguiente y vemos esta es la de parenteral. Dime. Sí. Ajá. Ajá. Pues yo ya les enseñaré lo que es la parenteral y hacemos cálculos y todo para que aprendan cuáles son las soluciones que hacen esto que se haga lechoso, o que le metes glucosa, lípidos, aminoácidos, cuáles son los mejores aminoácidos que debes de manejar para la parenteral y y hacemos un cálculo y mira, aquí está lo que yo les decía. De inicio damos de 25 al 10% de su requerimiento, luego al 50% la siguiente semana y luego al 75% a la siguiente semana y hasta la siguiente semana llegas al 100% de requerimientos. O sea, si tú le das a un paciente que ha estado en inanición o en desnutrición por más de 2-3 meses, porque hay pacientes que nos llegan al hospital y están más de mes y medio con nada más soluciones glucosadas y solución salina, pues que causas un síndrome de hiperalimentación. Entonces, la verdad, si tú le das el requerimiento luego, le causas hígado graso, le causas todas las complicaciones del síndrome de la realimentación, le causas a este paciente que tenga o sea, que su glucosa esté altísima, que haya más captación de fósforo, magnesio y potasio, hay un desequilibrio hidroelectrolítico, lo que ocasione que haya arritmias, hiposfotasemia, hay falla renal orgánica múltiple de todos los órganos, porque tú le estás dando luego el 100% de tu requerimiento. Si tú empiezas poco a poco, no le causas problema. Pero eso te digo a los pacientes que han dejado de comer más de un mes, mes y medio. Y para quitar la nutrición parenteral, acuérdense que la nutrición parenteral le metemos glucosa al 50%. O sea, te da 1.7 calorías por mililitro. O sea, es glucosa y osmolaridades muy altas en parenteral. Entonces, al igual cuando lo destetas, que le decimos nosotros, lo vas quitando de igual manera hasta el término. Porque si tú lo quitas de un día para otro, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa en este paciente?
pues le causas hiperglucemias. Le causas hiperglucemias porque le estás quitando la glucosa al 50, o le causas, perdón, hipoglucemias. Le estás dando al 50% y al otro día se la quitas sin dejar este destete, pues el paciente te cae en una hipoglucemia que le puedes causar un coma hipoglucémico y se te muere tu paciente, ¿eh? O sea, hay que saber, la alimentación parenteral es muy delicada, pero es algo que te fascina de veras. Sí. A ver, Carolina, vamos a leer. Yo podría pasar por los libros para escanearlos. Pues sí, Luis, si gustas, con mucho gusto yo te los presto y los escaneas para todos. Y yo les comparto también, tengo muchos artículos de nutrición enteral y parenteral. Profesora, mi mamá es paciente oncológico de hace 5 años, tumor lo tiene en el páncreas. Ay, qué pena. Hace poco le dio hipoxia y tenía una toxicidad por potasio, exceso de hierro en sangre. Se descompensó y perdió la memoria 3 días. Tardó una semana en controlar los movimientos. Mi duda es, a ella el médico internista le mandó dieta hiposódica y dieta keto, pero le podemos dar Ensure. Sí, claro, sí le puedes dar Ensure, pero ve qué tan grado es, porque ese es el páncreas, entonces no sé qué tanto digiera todavía tu mamá, Caro, los alimentos, porque acuérdate que la dieta, el Ensure, el Nutrems, todas estas son dietas poliméricas, son muchas moléculas, entonces requieres de una capacidad digestiva completa. Entonces, al tener dañado tu páncreas, no sé qué tanto todavía digieras tu mamá. Si no digiere bien, pues yo te recomendaría que le dieras una Litrac, una dieta oligomérica, que son módulos más pequeños para que ella si digiere bien aún, excelente, sí le puedes dar Ensure, porque nunca lo vas a alcanzar. Y ellos creen, los médicos, que a veces le das mucho potasio y sodio en el Ensure y no. O sea, si tú le calculas la dieta y ves el requerimiento de sodio y potasio, vas a ver que no es mucho. Entonces, con el Vademecum que les voy a regalar, quito si quieren esta y les presento el Vademecum en PDF. Me esperan tantito o ya se los ven cada quien en su casa, como ustedes quieran. Lo que dicen, el problema es que ahora yo comienzo a sentir bien. Ya comienza a sentirse bien y deja de comer. No, trátale de dar Ensure o Nutrimen, o dale una dieta polimérica tú artesanal, si te sale muy cara, pero si la pueden comprar caro, yo te recomendaría que le dieran, pues hay muchas en el mercado, está el Nutrex, está el de Mead Johnson, está el de Abbott, que es el Ensure. O sea, ya muchas dietas poliméricas en el mercado. No, la gente cree que al comprar el Ensure, que lo pueden dar cada tercer día, no. En el día tienes que dar mínimo 3 latas, son de 250 calorías. O sea, hagan el cálculo ustedes solitas. 250 calorías te da cada lata del Ensure. O sea, y 9 gramos de proteína por lata. Si tu paciente requiere, no sé, 2,000 calorías, ¿cuánto le das nada más por vía enteral? Por vía, por alimentación, por que come, por lo poco que come, le das como 1,000 calorías o 1,200. Más 750 que le das de suplemento del Ensure, apenas si le estás alcanzando todo su requerimiento. Entonces, mínimo tienes que dar 3 latas al día para suplementarla.
¿Cada cuánto se lo puedo dar? Mis hermanas se le daban. No, cada tercer día no te sirve de nada. Te digo, 3 latas al día. Pero si no lo pueden comprar caro o lo puedes conseguir tú en el IMSS, o en el IMSS o en el ISSSTE te lo dan como dieta polimérica sin fibra o con fibra. Y entonces, dile, oiga, doctor, mi mamá requiere dieta polimérica, le está perdiendo muchísimo peso, requiero que le den una dieta polimérica, ¿me la puede recetar? Yo soy nutrióloga y sé lo que necesita mi mamá. Ay, sí, pero sí me da coraje porque los médicos como que toman en segunda opción la nutrición enteral y parenteral. Y bueno, sí, Liliana, podemos hacer el cálculo me dice que no tienes acceso tampoco, pero bueno, aquí les quise traer primero lo que es enteral y para la siguiente metemos lo de parenteral. Y si quieren para una tercera, vemos puros casos clínicos que traiga, por ejemplo, Carol de su mamá y que ella le calcule todo y todos opinamos sobre el caso de Carol. Todos opinamos sobre un caso de Liliana, otros sobre el caso de Ethel o no sé. Y y así pues intervenimos todos y todos vamos aprendiendo. Yo por mientras pues les voy a compartir estos libros. Les digo el libro de Pasquetti que les decía yo, ya no lo tengo aquí porque esto es lo de parenteral, pero pues sí, de verdad que se aprende mucho en yo no sé si a la fecha todavía exista de enteral en el Instituto Nacional de la Nutrición, igual ya hasta lo vendan en electrónico, pero para mí estaba fabuloso. No se los puedo mandar por correo, Caro. Desgraciadamente los tengo en físico, pero no en electrónico, pero ¿quién? Enrique, ¿no? ¿Cómo? Luis, perdón, se dijo que pues él se comprometía a venir y escanear los libros, yo adelante se los presto y para que ustedes los tengan, o sea, el chiste de esto es que aprendan todo lo que es enteral y parenteral, que sepan distinguir qué es una dieta elemental, qué es una dieta oligomérica, qué es una dieta parenteral y qué es una dieta ¿cómo se llama? Polimérica. Y polimérica pues está el Fresenium, pues hay muchísimas, o sea, ahora quiero saber si tengo un paciente con cáncer de lengua y le dan Fresubin, se le calcula la proteína que le da la lata y aparte tengo que sumar las que le doy o esa parte, no. O sea, tú le calculas a tu paciente la cantidad de calorías y si tiene problemas con las proteínas, pues calculas individualmente las proteínas. Pero si un paciente con cáncer de lengua y no tiene ningún problema, dale una dieta polimérica, un Ensure, un Nutren, un Fresenius, es que ya hay muchísimas en el mercado. Entonces le puedes dar cualquier dieta. Si tienes su tracto gastrointestinal íntegro y te digiere bien, no tienes ningún problema en el control de proteínas ni en el control de calorías. Dale eso más aparte, si no lo alcanzas como el quemado, el paciente neurológico, esta niña María Luisa de Querétaro, tiene un paciente neurológico y nunca lo vas a alcanzar, María Luisa, no sé si quieras comentar de tu caso de tu paciente. Son pacientes tan catabólicos, que se desnutren muchísimo. Entonces no los alcanzas con la dieta enteral. A ellos les tienes que dar una dieta parenteral o una dieta artesanal más ¿cómo se llama? Mira, lo que decíamos, Sara, 45 kilocalorías
por kilo por día le tienes que dar a tu paciente. Imagínate cuánto pesa ese paciente. ¿50 decías? 55. Por, tan solo por kilo por día. Le tienes que dar 2.475 calorías. Entonces, nunca lo vas a alcanzar con una dieta así. Entonces, le tienes que dar una dieta polimérica, más aparte lo que coma. Y ya te cubre las 2.500 calorías que le das a tu paciente. Y poniéndole eso, ¿ya no se le da el porcentaje de quemadura? No, ya no. Este es cálculo por kilocalorías. Se llama así. Esta es la que les iba yo a enseñar. Pero hay muchas, o sea, hay de la de Harris y Benedict que les decía, hay de la de método rápido, que son las calorías por kilo por tabla, que es esta. Ajá. Y en un paciente quemado, pues le das 45 calorías. Sí. Y un paciente neurológico se comporta igual. Profe, es que sin querer, porque nada más le apliqué, como se me hizo mucho para lo de las proteínas, la de correr, le apliqué el 40, ve que es 40 por el porcentaje, y le apliqué un 25%, y más lo de su peso por 25, y sin querer me dio 2.400, ahorita que dice que por Harris, la misma dieta, que dio 2.400 y tanto, y sin querer así lo entregué. Sin querer, ahorita que lo... Mira, sin querer queriendo. Pues qué bueno. Entonces, ¿quieres ese lo calculamos o no sé si, Caro, quieres presentar el de tu mamá y le calculamos aquí todos? O sea, hay que ver todo su historial. María Luisa tiene uno, está bonito el de su paciente neurológico y y está también muy bonito su caso de María Luisa. No sé, el que quieran ustedes, ya sea de enteral o parenteral, calculamos. Entonces, sí, cualquier caso, o sea, no en el de tu mamá necesariamente. El chiste es que sepan ustedes aplicar bien las calorías, aplicar bien los porcentajes y que sepan todas las dietas que hay. Polimérica para paciente que tiene su tracto gastrointestinal íntegro pero que no lo alcanzas con vía oral y le das enteral, ya sea enteral comercial o enteral comercial o enteral artesanal. Entonces, como les decía, hasta utilizan ya con la dieta artesanal con módulos, ya sea, mi paciente requiere más calorías, pues le meto glucosa, le meto lípidos, requiere más proteínas, le meto proteínas, no sé. Para verla, pero lo único que hice fue decirles que comieran, pero no el cálculo exacto. Sí, pues le calculamos, no se preocupen por eso. Entonces, o sea, el chiste es que ustedes se atrevan a traer casos y que los resolvamos y que todos aprendamos en sesiones. No nada más yo a través de una plática les enseñe lo que es nutrición enteral y lo que es nutrición parenteral. A mí me fascinaba este tipo de pacientes, era mi vida, la parenteral y enteral. Entonces, lo que quieran, de verdad, duré 12 años en Abbott Laboratorios y en el IMSS, pues era mi vida esto. Yo llegué a enseñanza por esto. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, díganme, si les quedó claro que es una dieta oligomérica, que es una dieta elemental, o me fue muy rápido, no sé. ¿Alguien que quiera hablar, Sarita? ¿Para qué es la dieta de la Eaton-Jones? Es para pacientes respiratorios, ¿no? Sí, o sea, estas no le hagas caso porque es la plática de parenteral, pero yo les traje varias para
pues para que ustedes sepan que las calorías se sacan con la calorimetría, es lo más confiable, pero Harris y Benedict tiene 13% de error, o método rápido también se acerca mucho a la de Harris y Benedict, y Dalton Jones también. Si no tienen el manual de Claudia, díganme y se los comparto. Entonces, ahí vienen todas las fórmulas que hay para el cálculo energético. Pero la ideal y la que me ha servido a mí a lo largo de 30 años de experiencia es la de Harris y Benedict. Ajá. Y pues la de método rápido, pues ya te acostumbras rápido a calcularles, porque ya conoces a tu paciente, ya lo ves y pues dices, no, esta rapidísimo calculas las calorías. Entonces, pero hay muchas, pues. Ajá. Oiga, es el mismo de en donde venían las calorías que me enseñó ahorita del quemado, donde venían de 45. Sí. Pero esta es la plática de parenteral. Ajá, sí. Entonces, pues ya cuando veamos parenteral, ya, y sacamos un cálculo de parenteral. Acuérdense que en parenteral, por eso quiero que lean antes, para que intervengan ustedes, porque no sé si los confundo más yo, o de veras les quedó claro, porque pues es que aquí tienen que practicar. En parenteral no se calculan calorías de proteínas. Entonces, para que lo lean bien y sepan, en el libro de endonutrición viene lo de parenteral, viene un capítulo de parenteral y ahí te explica el doctor Galindo, Luis Galindo Mendoza, que lo quería mucho a él también. Él trabajaba en La Raza y pues sabía mucho de nutrición enteral y parenteral. Y él escribe un capítulo ahí de por qué no se utilizan las proteínas como calorías, porque la función en parenteral de las proteínas queremos que sea plástica, formadora, no energética. Entonces, en parenteral es otra cosa, pero sí quiero que lo conozcan para que no los mareen. Es que yo no sé, es que a mí nunca me enseñaron en mi práctica o en la estadía donde fui parenteral. Pues no, pero sí que sepan calcularla. Uh-huh. ¿Qué tal si tienen pacientes en particular de estos de parenteral? Les pagaban sus de puros honorarios 5,000 pesos. Entonces, pues les va bien que sepan calcular para que ustedes estén listos en la práctica privada. Uh-huh. Y entonces, pues sí, vemos esta, si nos da tiempo, pues tenemos creo que hasta noviembre, ¿no? Entonces, podemos, no sé, aventarnos a un cálculo o yo les pongo unos casos y ustedes lo resuelven. Y ya entre todos vemos, a ver, tú qué le diste, se los mando para que ustedes lo resuelvan y lo vemos aquí para que lo calculemos. Y la siguiente, no sé cuándo la quieran, esta de parenteral, pero sí que lean un poquito de lo que es parenteral y no los agarre yo tan así, porque no sé si les queda más claro o los confundo más. Entonces, pues mi vida era esto, entonces lo que quieran yo les enseño de esto de parenteral y no tengan miedo a hacerlo o a calcularlo, es muy fácil. A veces les dicen, no, es que nada más los médicos lo llevan. No, ¿por qué? Pues uno como nutriólogo debe saber. Uh-huh. Entonces, y ya después vemos casos. Yo les mando los casos, los resuelven y todos intervenimos. A ver, ¿tú qué le diste? Si tú qué le diste, si tú qué le diste. Y vamos aprendiendo. Si no lo hacemos, nunca aprendemos. Uh-huh. Sí, así es. Bueno, pues creo que
hasta aquí espero que no les haya de verdad confundido más de lo aclarado y que les haya quedado claro lo que es nutrición enteral. Entonces, para la otra vemos nutrición parenteral. A través de Etel, pues me avisan, maestra, ¿qué le parece el otro viernes o en 15 días? Y mientras van leyendo y van entendiendo lo que es parenteral, pues una chica de ustedes, yo me acuerdo en el WhatsApp les compartió los contenidos de enteral y parenteral, pues que lean un poquito para que sepan. Entonces, si quieren, en 8 días vemos lo de parenteral. O me dice Etel cuándo y y ya para después dejamos los casos. ¿Les parece? Bueno, pues buenas noches y les agradezco muchísimo por participar en esta sesión y y espero que no los haya confundido y que les haya quedado claro. Entonces, Luis Enrique, vienes por